¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Trascendi. Mire, hoy tenemos un programa que estoy seguro va a ser muy aleccionador y muy importante para usted y para nosotros mismos quienes laboramos en Trascendi. ¿Por qué? Porque creo que se han creado muchos mitos, muchos falsos conocimientos en torno al COVID-19, y a lo mejor no tenemos o nos dejamos llevar muchas veces con información que nos llega de primera mano sin saber realmente qué tiene de verdad esta y aplicarla en nuestras vidas. Por eso, aquí en Trascendi decidimos acudir a alguien que pues es sin duda uno de los médicos que más conoce de esta enfermedad, y él mismo, y lo va a decir, usted lo verá, que le sigue faltando mucho por conocer. ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cómo empieza? En fin, todo lo que usted quería saber del COVID. Aquí en Trascendi vamos a tratar de lograrlo. ¿Con quién vamos a platicar? Con el doctor Francisco Moreno. Él es infectólogo, es el director de medicina interna y encargado del área COVID en uno de los hospitales más prestigiosos de México, que es el ABC. Así es que yo le invito a que nos acompañe. Créame, le va a ser de mucho aprendizaje. Vamos pues con él. Doctor, antes que nada, muchas gracias por haber aceptado platicar con nosotros. Yo creo, y lo he seguido muy de cerca a través de las diversas conferencias, charlas, entrevistas que le han realizado diversos medios de comunicación. Me atrevería a decir que a lo mejor es usted la persona mejor informada de lo que es el COVID en nuestro país. Y quisiera empezar por esto porque pues hay muchos mitos, hay muchas verdades a medias, hay muchos que se dicen que son conocedores de lo que es esta enfermedad, pero la verdad es que estamos, creo que apenas descubriéndola, y por tanto queremos llegar a usted para que nos explique qué es el COVID. A lo mejor es una pregunta muy básica, pero quiero partir de esto para ir adosando esta charla. ¿Qué es el COVID, doctor? Lo primero que te quisiera decir es que el COVID es una enfermedad nueva. Entonces no hay nadie que sea experto en algo nuevo. Hemos ido aprendiendo acerca de la enfermedad. ¿Qué sabemos? Que es una enfermedad viral, que es nueva para el ser humano, por lo tanto todos los seres humanos que vivíamos en este momento éramos susceptibles hasta el momento en que nos enfermemos y nos recuperemos. Ahora con las vacunas tenemos la posibilidad de no tener que enfermarnos para estar protegidos. Es una enfermedad altamente contagiosa. ¿Por qué? Porque se contagia aún si tú no tienes síntomas. Y lo que lo vuelve más compleja es que es una enfermedad que tiene un espectro amplísimo. ¿A qué voy con esto? Enfermos que ni siquiera se saben enfermos y cursan la enfermedad sin un síntoma, los asintomáticos, y personas que en 8 días requieren de un ventilador y de un aparato muy sofisticado de terapia intensiva para salir adelante. Eso ha hecho esta enorme variación en la presentación de la enfermedad, ha hecho que sea tan compleja y que existan tantos mitos, porque al final cada quien cuenta su historia y la historia de uno puede ser muy diferente de la otra. Hemos ido aprendiendo de la enfermedad, no hay expertos en COVID. Hay gente que hemos leído más, o que estudiamos más, o que tenemos la fortuna o infortunio de ver muchos pacientes y entonces ir entendiendo un poquito lo que pasa. Pero no hay nadie que sea experto en COVID. Si no, no estaríamos viviendo en el mundo lo que estamos viviendo. Y no me refiero a México, me refiero al mundo. Doctor, ¿hay alguna explicación del por qué unas personas son más susceptibles a presentar males mayores que otras? Y yo te platico esto porque, bueno, en mi caso, padecí COVID también, pero francamente no pasó más allá de molestias de una gripa. Sin embargo, esto no me hace ningún experto, ni pienso que esta enfermedad no tiene
daños mayores para otros muchos. Por eso es que acudimos contigo. ¿Qué hace que algunos organismos puedan presentar males mayores a otros? Aquí, como en las enfermedades infecciosas, hay un triángulo. Y en cada ángulo de ese triángulo hay un factor que puede determinar la gravedad o el paso asintomático de una enfermedad. El que aquí es muy importante es el estado inmunitario de la persona. El ser humano está diseñado para vivir 45 o 50 años. Esto no nos queda claro ahora, pero si uno ve la sobrevida de la gente en el siglo XIX, era esa. Hemos ido extendiendo la vida a través de más tecnología, a través de alimentación, de una serie de cosas. Pero la realidad es que a partir de esa edad, el ser humano se vuelve más vulnerable. Más vulnerable porque su sistema inmune no es tan bueno. Más vulnerable porque ya puede tener enfermedades crónico-degenerativas que van ocurriendo. Lo van haciendo más frágil. En el otro lado viene el virus, que es un virus que requiere que tu sistema inmune esté funcionando en forma adecuada. Pero también hemos descubierto algo. La forma en cómo tú adquieres el virus puede tener repercusiones en cómo te vaya. Si tú adquieres el virus sin protección y la otra persona con la que te pones en contacto tiene una carga viral alta, puedes tener una infección más grave. Cuando vemos lo que pasó en Wuhan al principio de esta infección, la mortalidad en los trabajadores de salud del Hospital General de Wuhan era del 11%, porque recibías una carga viral muy alta y a pesar de no tener tantos problemas inmunes, pues se fallecía. Entonces aquí está el factor ambiental, que es en dónde vas a contagiarte, el virus, que tiene cierta agresividad, y tu sistema inmune. Mientras tu sistema inmune esté más afectado, por edad, por diabetes, por obesidad, por problemas pulmonares, por muchos factores, entonces la evolución va a ser peor. Aquí el que estaba mejor preparado en el sistema inmune es el que ha salido mejor. El que ha tenido una vida en donde desafortunadamente por cuestiones culturales o cuestiones genéticas ha tenido enfermedades más tempranas, esa persona la está pagando. De alguna forma es algo de la naturaleza. Si tú ves el animal que nace con un defecto, no va a sobrevivir en la naturaleza. El animal que se vuelve viejo acaba siendo relegado por su manada o siendo presa fácil de los animales que están ahí. Eso realmente este virus no los ha hecho. Ha hecho que mucha gente que tiene problemas médicos o gente de mayor edad, que no digo que no debería de vivir, porque obviamente todos queremos vivir, pero que ya se salió de lo habitual, de lo natural, que era vivir 45 o 50 años, están teniendo los problemas que tenemos. ¿Hay alguna estadística? Sé que estamos apenas elaborando algunos, estamos trabajando en ello, pero ¿hay alguna estadística de las personas contagiadas? ¿Cuántas de ellas van a llegar a tener complicaciones y cuántas de ellas van a llegar a tener una enfermedad que los pueda desarrollar hacia consecuencias peores? De 100 personas que tienen síntomas, 80 van a tener una buena evolución en general. Buena evolución me refiero a que no se van a necesitar llegar a un hospital. Van a ser personas que a través de su sistema inmune van a lograr salir de la enfermedad. Por eso favorece un mito, que si yo tengo unas gotas mágicas, tengo 80% de que esas gotas van a funcionar, porque la enfermedad en sí, el 80% de los casos tiene una evolución favorable. Hay un 20% que va a requerir algún tipo de atención especial en cuanto a flujos de oxígeno, etcétera, y de ellos un 5-7% necesitan terapia intensiva. Ahora, aquí hay un número que no te puedo decir, que es el número de asintomáticos, porque yo te dije de los 100 personas que tienen síntomas. El problema es que en el mundo no sabemos qué porcentaje exacto son asintomáticos. Sabemos que los niños y los jóvenes son más asintomáticos que la gente mayor. Un ejemplo es claro. Cuando hicieron un estudio en California, tomaron toda la población y vieron que a 30 a 40% de la gente era asintomática. Pero si ves
ese estudio toman muchos niños, toman muchos jóvenes. Si tú vas al crucero de Yokohama, que fue en donde estuvo, ese fue un laboratorio de experimentación, Yokohama, porque ahí pararon el crucero, no dejaban bajar a nadie y querían que los que bajaran era porque se iban al hospital o porque sabían que ya eran contagiosos. Y ahí solamente el 1.3% de la gente fue asintomática. ¿Por qué? Porque en el crucero va gente mayor, va gente con menos capacidad física, en lo general. Entonces, el número de asintomáticos no lo conocemos realmente. Pero lo que sí te puedo decir es que de los sintomáticos, 80% se van a curar por su sistema inmune. Algo que la gente como que no lo puede entender. Te curas porque tú estás sano. No necesitas gotas mágicas, no necesitas un brebaje, no necesitas ninguna medicina. Eso ha hecho que desafortunadamente los mitos crezcan. Eso ha hecho que sea tan difícil decir qué medicamentos funcionan. ¿Por qué? Porque ya vas contra una base de gente que a lo mejor le va a ir bien a pesar de lo que tú le des. Y entonces ves placebo, ves medicamento y no ves diferencias, porque el número es muy grande de la gente que se va a curar sola. Eso lo ha vuelto tan complejo. Y que por otro lado, los que sí necesitan atención médica, no es de darle una pastilla, porque no hay pastillas. Es meterlos al hospital, darles tratamiento en ciertos fármacos, sobre todo proteger que ellos estén oxigenando bien. Esa es la clave, que no dejen de oxigenar. Pero es ahí donde te digo que el espectro de la enfermedad lo ha vuelto tan complejo. Dentro de esas curas mágicas está el dióxido de cloro, porque incluso algunas aseguradoras dicen que es tal el daño que si detectan que algún paciente que haya estado asegurado lo consumió, automáticamente se cancela la póliza. ¿Es cierto eso? Nosotros hemos visto un par de casos de personas con intoxicación por dióxido de cloro. Es probable que si usas estos protocolos que han seguido, no tengas daño. Pero la gente no lo sabe manejar en forma adecuada. Es algo que al ser nuevo, se han buscado muchísimas diferentes formas de intentar curar. A toda enfermedad que no tiene una curación, esto es real, cáncer por ejemplo, resulta que el ser humano le busca, el que lo padece, algún tipo de remedio. De ahí sale mucho la medicina alternativa, que probablemente tenga algunas cosas que sean muy buenas, pero es muy difícil determinar, sobre todo en una situación en donde pues hay gente que ni siquiera se dio cuenta de que tuvo la enfermedad. Y entonces yo les digo que les doy una pastilla preventiva. Y dicen, es que yo me enfermé, ni cuenta me di, me curó la ivermectina que estoy tomando en forma preventiva. No, a ti tu sistema inmune te permitió que pudieras pasar la enfermedad sin ningún síntoma. Pero en la mente de nosotros necesitamos ese apoyo que a veces lo que genera es esta serie de remedios en donde ha sido tan difícil lograr entender qué funciona y qué no funciona. ¿Es cierto que los hombres presentan mayor número de contagios que las mujeres? ¿Y por qué es esto? Lo que es cierto es que todos nos podemos enfermar igual, hombres y mujeres. El virus no distingue entre el sexo masculino y el sexo femenino en cuanto a la posibilidad de infectar. Pero lo que se ha demostrado es que los hombres tenemos mayor riesgo de desarrollar enfermedad más seria. Y esto tiene que ver probablemente con el número de receptores que tenemos en donde va a entrar el virus. Estos receptores son receptores de presión arterial. Algo que es interesante, si platicamos con muchas mujeres, sobre todo jóvenes, te van a decir, yo soy de presión muy baja. Tienen pocos receptores de enzima convertidora de angiotensina en su vía respiratoria, en los vasos sanguíneos, y eso hace que el virus no tenga muchos lugares en donde entrar. Conforme vas creciendo, tus presiones arteriales van aumentando y tienes mayor número de esos receptores. Y se ha visto que esto está directamente relacionada, pues cuántas células te vas a tener infectadas. Entonces el hombre en sí tiene 2, por ejemplo, ahorita en este hospital tenemos 5 hombres por cada mujer que está infectada. No es que se infecten más los hombres, se infectan igual a hombres y mujeres, pero el curso de la evolución de la enfermedad puede ser más seria en hombres. Y eso se ha visto en todo el mundo. ¿Cómo se encuentra México en relación con otros países en el combate a este mal? Yo lo que te diría es que México ha tenido una evolución muy agresiva
por tres situaciones. El sistema de salud de México no estaba preparado para una enfermedad que requiere un nivel de atención tan sofisticado. Es decir, terapias intensivas, intensivistas, infectólogos, neumólogos, no es un grupo grande como para atender a una población de 130 millones. El sistema de salud no estaba preparado para esto. Segundo, cuando tú no puedes tratar, lo que tienes que hacer es prevenir. La única forma de prevenir esta enfermedad es detectar a tiempo a la gente que está enferma para detectar a sus contactos y que esos contactos no contagien. ¿Por qué? Porque si no se dispersa la enfermedad. Ese segundo punto se hace haciendo pruebas. Y somos el país 156 en pruebas por millón de habitantes. En América, solamente Haití hace menos pruebas que por millón de habitantes. Entonces, esa parte preventiva no la cubrimos. Y no sabemos, y no hemos sabido, en dónde estamos en la pandemia. No sabemos cuál es el número real de infectados, cuál es el número real de fallecidos. Esa situación es el segundo factor que ha hecho que México no tenga una buena evolución. La tercera, y que es compleja entender el por qué, es que la medida preventiva más eficaz una vez que estás con la enfermedad es usar un cubrebocas. Ahora, con las nuevas variantes, incluso se pide que uses doble cubrebocas. El cubrebocas se politizó. El cubrebocas se volvió algo que era significado de ¿estás conmigo o estás en contra mía? Una medida muy necesaria, muy útil. Y entonces esto generó una mala comunicación en todos los niveles de la población, en donde favorecíamos el contagio, no los diagnosticamos y no tenemos la infraestructura para tratarlos. Entonces, no previenes, no detectas y no tratas. ¿Cuál es el resultado de esto? 171,000 fallecidos, probablemente 400,000, si seguimos las cifras del INEGI. Entonces, eso me hace pensar que no estamos bien. Creo que comparto tu opinión. Oye, algo que me llama la atención. ¿Por qué se decidió no implementar estas pruebas? Entiendo que económicamente a lo mejor es mucho el gasto, pero a la larga ha sido mucho más lo que hemos invertido en esto que con las pruebas. ¿Por qué no se hicieron estas pruebas? Mira, yo creo que en un principio, y volvemos a la primera pregunta que me hiciste, que yo creo que es clave, nadie sabía de esta enfermedad. Es decir, todos creímos saber cómo se iba a comportar. No sabíamos en un principio que había tanta cantidad de asintomáticos, no sabíamos que los asintomáticos iban a estar contagiando. Entonces se diseñó un plan austero, que era el famoso modelo Centinela, para detectar en ciertas áreas lo que sucedía a nivel global. Creo que el intento no era malo. A lo mejor lo criticable de ese intento es que no se hacía en una enfermedad que no conocíamos, lo que sí conocíamos en la influenza, porque a partir de influenza es cuando se establece el modelo Centinela. Creo que el grave error es no haber cambiado estrategia. ¿Por qué no seguimos en un momento dado decir, ok, esto nos sirve, vamos a hacer más pruebas, como otros países que están logrando controlar a los asintomáticos a través de la realización de más pruebas? Es ahí donde no hubo cambio. Como que cambiar, como el seguir diciendo, no voy a usar cubrebocas, es decir, no voy a tener un cambio. Y perdón, pero el mismo Charles Darwin dice, las especies que sobreviven no son ni las más inteligentes, ni las más fuertes, ni las más veloces, son las que se adaptan al cambio. México no ha cambiado su estrategia desde febrero del año pasado hasta hoy, febrero del 2021. Esto es lo que es criticable. A lo mejor, en un principio, no teníamos todos los elementos para hacer una pandemia menos agresiva en México. Yo lo que critico es, ok, todos tenemos derecho a equivocarnos. Yo me he equivocado. He pensado que esto pudiera haber sido diferente. Si no te adaptas a ese cambio, si no modificas tu estrategia, pues nos pasa lo que nos está pasando. Que en enero y lo que va de febrero son los días con más muertes en toda la etapa de la pandemia. Ese es un reflejo de que no cambiamos. Y otros países sí lo hicieron.
Otros países te multan si no usas cubrebocas, porque es una amenaza que no uses cubrebocas. ¿El clima influye en esta enfermedad? Porque venimos de diciembre, donde sabemos que estaban las reuniones familiares que eran propensas, a lo mejor el detonador. ¿Pero el clima de alguna forma también influye en esto? Y es importante esto, es un virus respiratorio. Definitivamente va a haber más contagios en una época fría, porque sabemos que en la época fría es más fácil que ocurran las infecciones respiratorias tradicionalmente. Entonces, sí el clima influye algo, pero no influye tanto como hubiéramos querido, porque en un principio se dijo, no va a pasar nada en México porque pues ya estamos casi llegando a la primavera y al verano. Y no nos fijamos que cuando empezó la epidemia, Australia tuvo un brote y estaba en su verano. Es decir, el virus no se afecta como quisiéramos con el calor. Se dispersa menos, eso sí es cierto. El calor hace que haya menos dispersión del virus. Pero son muchos los factores, porque cuando hace frío habitualmente la gente se reúne. Cuando hace frío puedes tener otras infecciones respiratorias que te hacen más susceptible a enfermarte de otras cosas, incluyendo el COVID. Entonces, sí tiene que ver, sí te hace más contagioso el invierno, te confunde más porque además tienes una enfermedad que se puede confundir con 5 o 6 que ocurren normalmente en invierno, pero la realidad es que el verano no nos frenó. El verano hizo que de todas maneras la enfermedad siguiera. Una de mis percepciones es que este verano nos va a ayudar más, porque conocemos más de la enfermedad. Entonces, si hemos disminuido tanto los casos de influenza en México, porque sí hay un sector de población que usa cubrebocas, y la cantidad de influenza que ha habido en México este año es mucho menor a años pasados. Yo creo que si seguimos con esas medidas y logramos quitarle la politización al cubrebocas, podemos lograr que realmente eso, la gran cantidad de personas inmunes que va a haber por infecciones previas y las vacunas que esperemos un día tener, van a lograr que la enfermedad disminuya. Esa es mi percepción, pero puedo estar equivocado porque ya lo he estado. Lo único que hay que hacer es adaptarnos a la equivocación, al aprender, modificar tu conducta en base a lo que vas aprendiendo. Eso ha faltado. Doctor, el esfuerzo público se ha focalizado mucho en argumentar y en tratar de conseguir más camas. ¿Esto realmente es una buena decisión? El problema es que las camas que requieren los pacientes que llegan al hospital son camas de terapia intensiva. Hay incluso un artículo muy interesante, muy valiente de parte de los médicos del Instituto Nacional de la Nutrición, en donde ellos demuestran que 45% de los pacientes que tenían en su ala de medicina interna que requerían terapia intensiva fallecieron porque no pudieron tener acceso a una cama de terapia intensiva. Entonces, si tú vas a reconvertir un hospital no COVID en COVID y la infraestructura de ese hospital no tiene suficientes ventiladores, suficientes intensivistas, suficientes personas que sepan manejar a un paciente crítico, no solamente no lo vas a rescatar, sino estás exponiendo a los demás porque van a manejar a un paciente que no lo están haciendo bien. Eso ha pasado en México. Se reconvirtieron muchos hospitales en hospitales COVID para tener más camas. La mortalidad en los hospitales en México es de las más altas del mundo. Y no es porque los médicos sean malos ni las enfermeras sean malas, es porque no tienen los recursos. Pero eso es lo que hablábamos al decir, esta enfermedad, principalmente a México, con un sistema de salud carente para atender pacientes graves, pues nos ha pegado tanto. Pero no lo seguimos entendiendo. Creemos que cuando aumentan los casos, abran más camas. Lo único que sucede es que el paciente, en lugar de morir en su casa, muere solo en el hospital. Incluso esto, porque es una enfermedad de la soledad. Es una enfermedad en donde si tú tuviste, te tienes que confinar. Cuando está el brote grande, a todos nos meten a la casa. Cuando llegas al hospital, te meten en un cuarto solo. Es decir, es una enfermedad brutal desde el punto del impacto emocional. Entonces, en ese sentido, ha sido también muy injusto para la sociedad mexicana
que si los hospitales no están preparados para recibirte, te reciban para que te mueras. Ahora, si va a ser para sedarte y porque no hay otra y no la sufras, porque también es real que la persona se está ahogando y que es inhumano dejarlos verse ahogar. Pero entonces hay que ser más honestos y decirlo. No hay la infraestructura y vamos a tratar entonces de prevenir enfermos. Vamos a tratar de hacer medidas preventivas. Eso es lo que, en cierta forma, nos frustra a los trabajadores de la salud, porque somos los culpables de no poder sacar a tu familiar o sacarte a ti adelante sin las medidas tecnológicas. Tocas un tema que es fundamental porque todo el personal del sector salud dedicado, ahora muchos de ellos que, como bien lo dices, no estaban preparados para esto, o a lo mejor nadie estábamos preparados, pero había otros que menos medida estaban, se les ha obligado a entrar en este combate, en esta lucha, pero no tienen los aditamentos especiales, los necesarios, diría yo. Y creo que esto nos hace también a nivel mundial que muchos de este sector en México están viéndoselas muy difícil. Es muy triste, muy doloroso ser el país con más médicos fallecidos en la pandemia. No hay ningún país que tenga más médicos fallecidos que nosotros. Personal de enfermería, personal del trabajo. ¿Por qué? Porque implementaron hospitales para tener camas sin equipar a los médicos y a los trabajadores de la salud de forma adecuada. Es muy penoso, triste y frustrante ver escenas de abril cuando llegaban aviones cargados de China y se hacía todo un montaje de ver cómo traían equipo de protección personal. Perdón, la pandemia ya llevaba un mes y medio y los trabajadores de la salud ya se estaban exponiendo, y como te comento, una de las causas que puede llevar a que tengas una mala evolución es que recibas una carga viral alta. Y si tú no sabes manejar esos pacientes porque te dedicabas a otras cosas, a ortopedia o oftalmología, lo que tú quieras, y te mandaron a tratar pacientes COVID, te mandan a tratar a una guerra sin la mínima protección y sin ni siquiera saber a quién te enfrentas. Eso ha pasado en México. Eso ha lastimado al sector salud. Eso ha enojado a los médicos y a las enfermeras. Y ahora que llegan las vacunas y que se dice vamos a vacunar a todo el personal de salud, pamplinas, no hemos vacunado a todos los médicos ni enfermeras porque se habla de que se están vacunando los de primera línea. Pero entonces, ¿por qué se ha vacunado a otras personas que no son de primera línea? ¿Por qué se va y se vacunan a los maestros de Campeche? No tengo nada en contra de ellos, pero ellos no están en primera línea. Porque se hacen montajes. No se ha tomado la enfermedad como se debe de tomar. No se ha entendido la gravedad de esto, a pesar de tener más de 171,000 fallecidos. Es un poco como la ranita que la pusiste a cocer y que ya está muy caliente el agua y que por eso no salta. Porque si yo te hubiera dicho a ti hace un año, en esta entrevista, en un año vamos a tener 171,000 fallecidos, hubieras dicho, no lo volvemos a entrevistar, está loco. Y ahora, hoy es 171,000 fallecidos, y la pregunta es, ¿y cuántos va a haber hoy? Porque además se ha montado un show nocturno para decir, hay tantos casos. Doctor, llegamos a las vacunas. Vacunas que en un tiempo récord se han logrado sacar, y no un laboratorio, varios laboratorios. Pero esto mismo ha originado que algún sector, afortunadamente el menor, piensen que esto no es real, que esto es otra pantomima nada más para darnos a tole con el dedo. ¿Por qué llegamos tan rápido a conseguir esto? Que siempre, por rápido que sea, nos ha costado muchas vidas en el mundo. ¿A qué se debe que pudimos avanzar tan rápidamente como género? Pues, la respuesta es que nunca como antes había tanta tecnología, no se había desarrollado. Por decirte algo, ya tenemos identificado el código genético del ser humano. Entonces puedes identificar el código genético de cualquier
estructura viviente. Y eso fue lo primero que se hizo para desarrollar una vacuna. Determinar cuál era la estructura genética del SARS-CoV-2. Y una vez que identificas, puedes determinar qué parte del virus hace qué. Y cuando identificas eso, puedes determinar que esa parte es la que quieres, porque es la que produce una proteína, que es la que genera que tú te defiendas. La forma, si uno analiza la forma como se aplica la vacuna de RNA, que incluya la de Pfizer y Moderna, y próximamente CureVac de Bayer, es una cosa maravillosa. Ahora, no estábamos preparados mentalmente, una, para la pandemia, y dos, para tener una respuesta a la pandemia tan rápida. Y entonces surgen estos antivacunas de que te van a modificar tu código genético. Pero como comento, digo, a mí me pasó que cuando empezaron a ver los celulares decían, el celular te va a causar un problema cerebral, te va a dejar estéril, mismas cosas que suceden ahora con la vacuna. Los microondas, los hornos de microondas, no te acerques al horno de microondas porque te quedas estéril. Todas esas cuestiones en donde no podemos entender que la tecnología va tan rápido, ha generado esa incertidumbre, miedo. Pero la realidad es que nos da la oportunidad de poder frenar esto, que de otra forma se frenaría en base a la naturaleza, a lo que platicaba, a que sobreviva el más fuerte. Porque al final, eso es lo que sucede en la naturaleza. Cuando llega una catástrofe, en el siglo XIV llegó la peste bubónica a Europa proveniente de Asia y acabó con 2/3 partes de la población. Sobrevivieron los más fuertes. Eso es lo que iba a pasar si no se lograba una vacuna o si no se logra un tratamiento. Pero la gente lo ve con miedo, lo entiendo, pero hay que confiar en la tecnología, en la biotecnología que hay. ¿Qué es lo que origina la vacuna en nuestro organismo? La vacuna es muy interesante. Te inyectan un fragmento de esa estructura genética del virus que se llama RNA. Nosotros estamos hechos de DNA. Convertimos DNA a RNA para sintetizar proteínas. El virus no puede convertirse en DNA en nosotros, entonces no se puede integrar en nuestro código genético, es muy importante. Ese RNA lo inyectas, lo aplicas. Tus células producen la proteína contra la que vas a generar anticuerpos. Entonces es una tecnología maravillosa. La forma como llega esa parte de RNA es lo que varía entre el vector, el transportador viral, y las que te aplican directamente al fragmento de RNA, que son las vacunas de Pfizer y Moderna, contra las de vector viral, que son Sputnik, CanSino, Johnson Johnson y hasta CNK. Pero realmente hay que confiar en las vacunas. Necesitamos que la gente confíe en las vacunas. Ahora bien, hay diversos tipos de vacuna que van a llegar a México. La gente desconfía también de esas vacunas, sobre todo la soviética y la china. ¿Qué hay de ello? ¿Qué tan efectivas realmente pueden ser cuando, pues prácticamente al vapor hemos conseguido que se autoricen por una situación de gravedad, pero que en muchos casos todavía no se llevaban al término esta etapa 3 de las pruebas? Eso yo creo que es el punto que ha creado un poco de desconfianza en las vacunas. El reporte de la fase 2 de la vacuna de Rusia incluía 74 pacientes. Entonces, eso no te da confianza. No teníamos una fase 3 y por lo tanto yo era crítico de aplicar una vacuna en México que no tuviera un estudio suficiente. Ahora, presenta un estudio en una buena revista, con un buen análisis, con 2 expertos que revisaron todo el proyecto y dicen, sí, la vacuna sí funciona, sí, la vacuna tiene 90% de eficacia. Yo soy de los primeros en decir, ¿sabes qué? Hagamos, qué bueno que hay vacuna de Sputnik porque parece ser muy eficiente. Con las vacunas CanSino y Sinovac, que son las vacunas chinas, no tenemos el reporte de esa fase 3. Qué bueno que tenemos vacuna y qué bueno que van a llegar, pero necesitamos tener un reporte fase 3 porque el reporte fase 3 incluye 2 aspectos fundamentales de la vacuna. Eficacia, pero también seguridad. Entonces, si tú no tienes el documento que diga, esta vacuna tiene tanto por ciento de eficacia, AstraZeneca tiene 70, Pfizer tiene 95, necesitas saber eso, porque también en base a eso puedes determinar la población en la que puedes aplicar ciertas vacunas
y en cuál otra, si aplicas esa vacuna, no vas a tener éxito. Entonces, esa situación es lo que crea desconfianza. Que, por un lado, las vacunas se volvieron el faro de la esperanza. Muchos, incluimos a México, empezamos a navegar de muertito para llegar al faro de la esperanza. Sí, pero el faro tiene trucos. Para llegar a él, tienes que saber cuál es la ruta adecuada. Es ahí donde las vacunas tenemos que saber que funcionan bien antes de decir aplíquensela. ¿Y en quién la voy a aplicar? Porque entonces, si no, el programa de vacunación puede resultar otro fracaso y ya no nos están dando muchas opciones a fracasos. Ya no tenemos mucho espacio para fracasar. Si no, entonces vamos a acabar teniendo esta situación en donde una pandemia se termina porque sobrevivieron los más fuertes. Oye, doctor, recientemente salió un estudio que se hizo en Israel en donde dicen que la vacuna ha tenido grandes efectos, que ha evitado que se propaguen más contagios y de que no tanta gente está teniendo que ser hospitalizada por este mal. Esto creo que es lo que se conoce como la inmunidad de rebaño, creo que es el término. Yo quisiera que nos pudieras explicar qué es esta inmunidad de rebaño y en el caso de nuestro país, siendo optimistas, que creo que tenemos que hacerlo, ¿cuánto nos llevará a poder alcanzar este concepto? Ok, inmunidad es exponerte a algo, generar una respuesta de defensas que te proteja contra ese algo en un tiempo. Cuando tú te expones en forma natural a un virus que no existía, pues todos son susceptibles. Para llegar a que ese virus no encuentre gente, individuos susceptibles, tienes que tener el 70% de la población que ya se haya expuesto y se haya curado o que tenga una protección a través de una vacuna. 70%. Te voy a poner números que pueden resultar duros de entender. Pensemos que en México no tenemos 2 millones de casos como estamos por llegar, que tenemos 30, y no estoy lejos de que pudiera ser real. 30 millones de personas que ya tuvieron COVID y que ya se curaron. Pero no tenemos 171,000 fallecidos, tenemos probablemente 400,000 con lo que dice la INEGI. Para llegar a inmunidad de rebaño necesitas el 70% de la población. Si lo hacemos en forma natural, necesitas multiplicar 3 veces 30 para llegar a 90 de 130. Pero tienes que multiplicar también los decesos, porque no van a cambiar nada, no van a cambiar los hospitales, no hemos tenido ni siquiera la aprobación de tratamientos. Entonces vamos a tener 1,200,000 fallecidos, no podemos darnos ese lujo. Entonces lo que tienes que hacer es empezar a inmunizar para que empiece a aumentar el número de gente que tiene defensas. Israel hoy llegó a 69% de su población que al menos ya ha recibido una dosis. Esas son las estadísticas de hoy. 69% de la población vacunada. Es evidente que ellos van a empezar a tener una disminución brutal en el número de casos. ¿Por qué? Porque el virus ya no va a encontrar. El virus necesita de tus células para sobrevivir. Si tú estás inmune, no te va a dejar que actúe ahí. Y entonces se aplana, ahí sí, se aplana la curva. Pero en México tenemos la ventaja de que hay muchos inmunes, real, porque se ha contagiado mucha gente. Entonces, si le metemos un poco de galleta a la vacuna, nos va a ayudar a que esto se mantenga. ¿Por qué? Porque esos inmunes que ya tuvieron van a durar inmunes algo de tiempo, 6 meses, 9 meses, un año, no lo sabemos. Nos puede ayudar eso a que se empiece a vacunar gente, pero no 4,000 individuos. Necesitamos vacunar 500,000, 300,000 si quieres. De otra manera, nos va a llevar 2, 3 años, con un riesgo muy grande que está apareciendo, que el virus tiende a variar, a cambiar, y puede cambiar su estructura tanto que pudiera generar una variante de ese virus que ya no responda a las vacunas. Porque para que entendamos esto, hay que entender que el virus original de Wuhan, ese del mercado, del famoso murciélago de los memes, ese prácticamente ya no existe. Menos del 1%. Ha sido sustituido por variantes de ese que son más eficaces para replicarse, para infectar. Y entonces vas modificando el virus que está. Sigue siendo SARS-CoV-2, pero ya está modificado. Entonces, si seguimos teniendo una replicación en el mundo muy grande,
pueden aparecer variantes que escapen a la vacuna. Y entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Van a sobrevivir los que son más fuertes? Eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que hacerlo antes de que sigan mutando, porque una mutación próxima pudiera ya no responder a esta vacuna. En este momento todavía estamos en tiempo. Todavía, aunque ya las 3 variantes que están bien identificadas, Brasil, Inglaterra y Sudáfrica, la famosa variante de Inglaterra que le llaman Kent, porque apareció en el área de Kent, esta variante se replica más veces, más rápido, infecta más. Pero la de Sudáfrica, en las pruebas con vacuna, no demostró la misma eficacia que la original. Entonces empiezan a perder eficacia las vacunas. Es por eso que existe la necesidad urgente de vacunar. Vacunémonos, vacunemos a los más que podamos. Olvidémonos de que si va a ser esto por una cuestión de que la edad y que te voy a dar y que acuérdate que yo te puse la vacuna. No, aquí todos hay que ponernos la vacuna porque todos hemos colaborado a través de nuestros impuestos, de nuestro trabajo, para que logremos eso. No es premio, es un derecho. Claro. Doctor, hace unos días apenas acaba de surgir algo que me llama mucho la atención, porque incluso en lo personal también lo he sentido. Se habla de que pacientes que ya han sido curados de COVID llegan a tener o a presentar hasta 55 secuelas de este mal, que en algún momento tendrán que pasar un tiempo para que puedan erradicarse de su organismo. ¿Cómo está esto? Esto es lo que han llamado el famoso síndrome post-COVID. Después de tu COVID, puedes quedarte con algunas secuelas. Las más frecuentes: fatiga, dolor de cabeza, problemas para concentrarte, problemas de ansiedad, propios de una enfermedad que causa miedo. Pero también hay gente que pierde el olfato y quizá ha tardado muchísimo tiempo en recuperarlo. También hay gente que ha tenido problemas articulares o neuropatía, que se tarda mucho tiempo en recuperarse. Y yo creo que te diría, como me empezaste preguntando, ¿qué sabemos de este virus? Todavía no sabemos todo. Y esta gente que tiene estas secuelas, que en el estudio que comentas, y lo haces muy bien, 58% de la gente que se recupera tiene secuelas pasajeras, pero tiene. Y hay un número enorme de secuelas que se han identificado en relación a esto. Ahora, esto es algo con lo que vamos a tener que lidiar en un futuro. Algo como también el trauma emocional que sufre el individuo después de esta pandemia. Es algo que todavía no vemos, porque va a haber problemas de economía, va a haber problemas sociales, divorcios, gente que no se adaptó a esta situación virtual. Ese es un problema que viene en el futuro y que tenemos que empezar a pensar cómo resolverlo, porque si no vamos a empezar a tener suicidios, vamos a empezar a tener una población depresiva o agresiva. No es que el virus te haya provocado eso, es la circunstancia en las que estamos viviendo lo que te lo pueden producir. Y esa secuela es la que más me preocupa, porque cómo se ha distanciado nuestra propia sociedad, el virus. Es increíble que vemos el terremoto del 85 y vimos que la población se unió. Aquí la población con el virus se ha fragmentado. Aquí la población cada vez se ha vuelto más. Tú no te pones cubrebocas, tú sí. Toda esta fragmentación que ha provocado la misma enfermedad puede ser una de las secuelas más graves de esta pandemia. Este mal espero deje enseñanzas muy importantes, porque sin duda no es el último que vamos a vivir. Tendrán que venir algunos más por razones del desarrollo propio de la vida misma en el planeta. Ahora bien, con base en esto y enfocándolo en la pandemia, ¿para ti qué significa trascender? Esa palabra que puede ser tan importante. Trascender es dejar huella. Y yo creo que tenemos que tener una buena huella, una buena lección de lo que hemos vivido. Debemos de entendernos como país y como individuos. Como país no estamos con una estructura médica, con una estructura de salud adecuada. Tenemos que modificar. No tenemos una estructura de educación médica adecuada. Hay muchos tratamientos que resultan, tenemos que mejorar eso.
Pero como individuo, tenemos que aprendernos a cuidarnos más, a olvidarnos de que nada más está ir a trabajar, que tienes que cuidar tu cuerpo, que tienes que prepararte para un momento en donde vas a ser más frágil, porque todos vamos a ser vulnerables o frágiles en alguna época de nuestra vida. Y así como pensamos en el retiro, de que vas a tener un ingreso para poder vivir los últimos años, tienes que pensar en tu retiro físico con buena calidad de vida. Esas son lecciones que debemos de aprender y que tenemos que trabajar en equipo. Creo que México es de los países que más trabajo le cuesta trabajar en equipo. Nuestro propio gremio médico es complicado. Alguien sale y dice, oigan, vamos a hacer esto, y lo primero que recibe es crítica. Todos queremos lo mismo. Doctor, es un hecho que México, al igual que cualquier país del mundo, necesitan urgentemente reactivar su economía. No hacerlo, pues traería males tan graves o peores incluso que los que estamos viviendo. Esto es un hecho. Sin embargo, el poder reactivarlo tiene que tener ciertos puntos, ciertos preceptos, ciertas reglas. ¿Tú cuál consideras que deben de ser estos para que en tanto superamos totalmente este mal, podamos al mismo tiempo llevar una dinámica que nos lleve a que la enfermedad no sea económica en nuestras casas y tengamos por no tener ya ingresos? Mira, yo creo que ahí es donde debe de haber cambios en la estrategia. Entiendo que la población adulta mayor es la más frágil y la que más puede sufrir en cuanto al COVID. Pero la sociedad está compuesta por diferentes sectores. Si tú ves en qué grupo de edad ha golpeado más esta enfermedad, es en individuos entre 45 y 65 años. 62.2% más muertes en este grupo que los años anteriores. Y ellos son los que salen a trabajar. Y ellos son los que necesitan estar económicamente activos. Y los vas a dejar a vacunar hasta agosto o septiembre. Eso son las cuestiones que tienen que cambiar. Tenemos que tener una vacunación que sea incluyente para ese segmento que también ha sido muy golpeado. La persona de 90 años que está en un asilo sí requiere una vacuna. Pero esa persona no va a salir a trabajar. Entonces, ¿cómo queremos reactivar la economía si la gente que hace la economía, pues la vas a mantener sin vacunar hasta el último periodo? Esas son las cuestiones que debe de hacernos cambiar la estrategia. Yo sé que no somos Israel y no vamos a vacunar al 70% de la población en un mes, es real. Pero tomen en cuenta a esta población vulnerable, a la población que está vulnerable, que dice que también sales a trabajar, que tienes que pasar por un transporte público, que eso es vulnerabilidad. Y ahí esas personas no sabemos cuándo se van a vacunar. Eso puede hacer que la economía todavía se retrase más. Algo que quieras agregar, doctor. Te agradezco mucho de veras y me encantaría seguir platicando todo el día, pero sé que tu labor es sumamente importante y estás muy atareado. Así es que, ¿algo más que quisieras agregar? Yo lo único que te diría es que cuando me preguntan qué me ha enseñado esta enfermedad, yo creo que dos cosas son fundamentales. Somos vulnerables. Todos nos vamos a morir, nos vamos a enfermar. No está en nuestro chip que pase, pero tenemos que aprender qué pasa. Y la otra es humildad. Tú empezaste muy bien, me gustó mucho cómo empezaste la entrevista, porque hablaste de algo. ¿Qué sabemos del virus? Hay que ser humildes. Hay que decir, no sé, porque no hay la información. ¿Cuánto va a durar la inmunidad de la vacuna? No sé. ¿Cuánto va a durar la inmunidad después de que me enfermé? No sé. Pero lo que sé es que entonces te tienes que cuidar. Y yo creo que nos ha faltado mucha humildad en todos los sectores. Entonces, te agradezco mucho. Ojalá y se resuelvan dudas y sigamos aprendiendo, porque a lo mejor en 3 meses que me entrevistes te voy a decir, oye, de las 3 cosas que te dije, una es verdad, otras 2 son, quién sabe. Puede pasar. Pero hay que cambiar si eso está sucediendo. A nombre de todo el equipo de Trascendi, muchas gracias. Y pues sigue, porque tienes una labor muy difícil, pero muy edificante. Así es que gracias, doctor, por este esfuerzo tuyo, de tus compañeros, y por estos consejos que sin duda creo que para quien nos ve
van a ser muy importantes. Basta de mitos, basta de crear falsas noticias. Hay que acercarnos a los que, si bien no lo saben todo, saben mucho más que nosotros en este momento y estamos aprendiendo en el camino. Gracias, doctor. Te agradezco. Gracias a ti y a seguirnos cuidando. A seguirnos cuidando. Gracias. Como le dije al principio, creo que el doctor nos da una explicación muy clara de lo que significa este mal. La gran lección que en lo personal me deja, y creo que al equipo de Trascendi nos deja, es que sabemos que es una enfermedad que es muy lamentable para muchos. Para otros no lo es tanto, afortunadamente los más. Pero de la cual todos tenemos que aprender que tenemos que vivir no en temor, sino con prudencia. Dejemos de lado los mitos, dejemos de lado las informaciones falsas. Acerquémonos a quien sabe verdaderamente de este y aprendamos que juntos, en el esfuerzo conjunto, es como saldremos adelante. Gracias. Hasta la próxima.